Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presenta Barómetro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Barómetro, la conversación como es tradicional cada jueves acá en el Pingüino Televisión. Programa número 47 de esta temporada 2018-2019. Y una alternativa, por supuesto, para que usted pueda pasarlo bien acá en Punta Arenas es a través del Happy Nights del Sky Bar en el Casino Dreams. Una buena conversación con sus amigos, con su familia, puede ser una interesante alternativa. Y una buena conversación que vamos a tener también en este panel, en esta mesa durante esta oportunidad. Damos la bienvenida al abogado Claudio Morán. Bienvenido. Buenas noches. Y también al ex seremi de Hacienda y Economía, Cristian García. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hay un tema que sin lugar a dudas está a la palestra acá a nivel regional, lo que ha sucedido con los últimos días, informaciones que han aparecido a nivel nacional, básicamente a través de un medio de comunicación que ha hablado de algunos presuntos cambios en lo que respecta a los gobiernos regionales de nuestro país, y una de las regiones que ha sido doblemente indicada es la región de Magallanes. ¿Qué les parece, Claudio, este momento que se está viviendo aquí, especialmente en Magallanes, con respecto a esta situación? Yo soy consecuente siempre con lo que digo y con lo que hago. Dije hace pocos días por este mismo medio que como fuere, independientemente de las personas, 3 intendentes para esta región en menos de un año de gobierno demuestra 0 gestión, 0 administración, un fracaso. Independientemente de cuál sea el gobierno y cuáles sean las personas. Ahora bien, evidentemente la gestión, es decir, no gestión, la ocupación de cargo, porque la gestión ha sido 0 de la actual intendenta, determina que desgraciadamente a cualquiera que se coloque va a ser mejor. Porque peor ya no podía ser. Los americanos tienen un dicho muy sabio: the right man in the right place. El hombre correcto en el lugar correcto, o la mujer, da igual. Evidentemente no han sido las personas, ni la intendenta, ni el gobernador dentro de las designaciones, las personas correctas en general. No solamente el gobernador aquí, también la gobernadora en Natales. Yo en eso soy transversal, digamos, no tengo... Cuando una persona es inteligente y capaz, lo digo y lo reconozco. Cuando una persona no es inteligente y no es capaz, también lo digo. Así como también he señalado que la política es la única actividad en que la falta de capacidad se tapa con falta de escrúpulos. Y esa ha sido la tónica. Ahora, creo que ya tenemos nuevo intendente. Obviamente, como esta es una región cautiva, prisionera del señor Radonich, lo ratificó además el presidente Piñera cuando vino hace pocos días más, dijo mi amigo Radonich, etcétera. Obviamente estaría imponiendo un nombre de él, que sería el, hasta ayer o hoy, no sé cuándo renunció, el secretario de la Cormupa, el exgobernador Segundo Álvarez. Es lo más probable. Perfecto. Un aventurado. Sí, claro. Pero sí, hombre, además, no lo ha hecho muy bien tampoco, pero bueno. Toda una bomba la que tira acá, sí, Claudio. Nos sorprende aquí, Claudio. Sí, no, porque además no está dentro de los nombres que uno manejaba, por lo menos los que se veían en el diario. Ahora, claro, el análisis tiene su lógica, si hay una renuncia por medio, pero también es importante que finalmente lo que Claudio señala es correcto. Aquí el alcalde Radonich ha sido el que ha finalmente llevado la agenda política, por así decirlo. El presidente Piñera ha venido en 2 ocasiones y las 2 ocasiones son gestas finalmente del alcalde, agenda del alcalde.
y no de parte de la Intendencia. Entonces, el nombre que dice aquí Claudio es una posibilidad que tiene algún asidero. Bueno, vamos a esperar obviamente la confirmación justamente de esta información. Ahora, fíjese que Claudio Radonich estuvo conversando con nosotros durante esta jornada y entre otras cosas él se refería de que él insiste de que fue un error, por ejemplo, el cambio de intendente, lo que sucedió en el mes de julio del año pasado. Mire, la razón del cambio de intendente Matheson, a mi juicio, es muy simple. Independientemente de las proyecciones políticas que pudiera tener la persona, obviamente Cristian Matheson es un profesional, es un tipo serio y un tipo que vestía el cargo. ¿Qué significa eso? Que frente, por ejemplo, o al lado de un gobernador Kohler, que es verdaderamente un modelo de negligencia e incapacidad, es un tipo que hace mucha sombra. También le hace sombra al alcalde. Es decir, y el alcalde, que lo colocó acá porque, bueno, es el gran operador político de la región, se dio cuenta que no le iba a ser funcional, entonces ya era una molestia, había que sacarlo. Porque como todo es en pos de la candidatura Radonich para, como le dijo el presidente Piñera, para lo que él quiera, gobernador regional, senador, diputado, en fin, yo creo que no va a salir de nada, yo creo que todavía resta voto. Evidentemente, y como él además protege a su amigo Kohler, en fin, y lo necesita, en fin. Bueno, pero ya a esta altura es evidente que colocó a alguien demasiado inadecuado para el cargo este. Ahora, yo espero que, evidentemente, Segundo Álvarez fue gobernador, podría ser intendente, la verdad es que no hizo gran cosa o no hizo nada como gobernador, pero por lo menos tiene mucha más prestancia, en fin, quizás puede hacer un poco más que María Teresa Castañón. Espero también que cambien al gobernador, porque una razón muy simple, o sea, hay tantas quejas de maltratos inadecuados, maltrato a la gente que hace señor Kohler, porque realmente no tiene dedos papianos, o sea, no, le faltan estudios, le falta experiencia, le faltan muchas cosas, y lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Entonces, bueno, es de esperar que el cambio se produzca y que las cosas mejoren un poco, pero desgraciadamente el problema de fondo es que todos los cargos en esta región están girando en torno a la funcionalidad para el señor Radonich y su candidatura, lo que a mí me parece detestable. O sea, la administración del Estado no puede ser para esto. Pero a su juicio, ¿quién debería ser la persona? Si tuviese que haber un cambio, ¿quién sería esa persona el que tuviera a cargo de la intendencia? Bueno, alguien con capacidad política, profesional, y sobre todo que no tuviera ninguna dependencia del alcalde, porque el alcalde debe dedicarse a administrar la comuna y no hacerse una candidatura y utilizar a los demás servicios de la región, como la intendencia o como la gobernación, en pro de sus anhelos particulares. O sea, entendámonos, tenemos que redefinir la cancha. Aquí hay una distorsión completa de lo que debe ser el esquema político-administrativo de una región. ¿Algún nombre? Puede haber muchas personas en esta región, hay muchas personas capaces y cada vez hay menos que estarían dispuestos a embarcarse en esto, porque lo que han visto es un verdadero desastre. Pues, si veamos también a nivel de Ceremis cuántos son los que se salvan en este momento. Pues, si las cosas, mire, las cosas por su nombre. Al servicio público se viene a servir, no a servirse de él. Se viene a aportar, no a aprender, y menos a sacar. En consecuencia, yo tengo algunos amigos Ceremis, otros que no son amigos, pero evidentemente hay muchas personas que no tienen ninguna capacidad de cumplir su función. Entonces, la verdad es que creo que la región se merece mucho más que lo que tenemos en este momento. Y a propósito de eso, Cristian, a raíz de qué es lo que pueda pasar, yo creo que la gran preocupación que tiene la gente hoy en día es qué es lo que necesita la región o qué se debe hacer para que la región de alguna vez por todas logre tener una administración que muchos la deseen. Sí, hay una cosa, porque efectivamente Claudio aquí mencionó una cuestión bien importante, que la administración pública es para servir, y no se llega a la administración pública a aprender, uno llega a hacer un aporte. Por lo tanto, ojalá haya gente experta y gente también con una visión de cuál es la región que se quiere construir, que también sepa escuchar consejos, que sepa aglutinar las fuerzas políticas, tanto las que son de su sector como las que son cercanas a su coalición, inclusive a las fuerzas de oposición, porque también hay que sentarse a dialogar si la región se construye entre todos.
Todos aportamos. Todos aportamos, efectivamente. Entonces hay que valorar que Claudio, pese a que él es personero de derecha, ¿cierto? Y yo soy de izquierda, ¿cierto? Tenemos una diferencia ideológica, pero él ha sido bastante sincero en efectivamente decir de que por más de que nos diferencie la ideología, hay una cosa que está clara, y es que cuando las cosas se hacen mal hay que decirlo. Él ha sido bien valiente aquí al decir que hay cosas que están mal hechas. Pero eso que está mal hecho no solamente recae en una persona. Yo insisto, si la intendenta puede tener aquí un rol, pero no es el único rol, porque finalmente cuando tú tienes a otro operador que está tapando y está impidiendo que se haga cualquier cosa, porque finalmente la región y todo el aparataje público de la región está encapsulado en pos de una candidatura, ¿cierto? De una eventual futura candidatura que quiere hacer el alcalde, no sé si a gobernador, no sé si a senador, no sé si a diputado, claramente se está sirviendo del aparato público y está haciendo que todo funcione en un objetivo que es bastante espurio. Si al final la gente va a votar por personas porque va a encontrar que son capaces, porque han hecho bien el trabajo anterior y porque son creíbles. Pero todo esto finalmente resta credibilidad, inclusive resta credibilidad a la clase política en general, porque hace un flaco favor efectivamente esta falta de ética en el ejercicio de la función pública. Ahora, yendo a la pregunta, una cosa es tener la persona idónea, ¿cierto? Pero también hay que tener un programa, ¿ah? Porque no solamente basta con ocupar los cargos. Eso no significa instalar el gobierno. Instalar el gobierno significa, además de ocupar los cargos, ojalá efectivamente con la gente idónea, pero también tener claro para qué se quiere el gobierno. Y no puede ser que se quiera el gobierno para perpetuar candidaturas. Las candidaturas van a llegar por sí solas y la gente va a votar por esas personas porque han hecho un trabajo correcto. Pero el trabajo correcto tiene que ver con el desarrollo que se quiere lograr para la región. El rol del intendente es supervigilar los servicios públicos, pero también dirigir el gobierno regional. Y en ese sentido el gobierno regional tiene por misión el desarrollo económico, social y cultural de la región y del territorio, también de los habitantes. Por lo tanto, tiene que haber un programa efectivamente destinado a generar obras de infraestructura, a generar políticas de gobierno, a generar programas para la región, pero no simplemente venir administrando carteras anteriores y tampoco quedarse con una visión cortoplacista y un poco facilista en el sentido de hacer solamente obras menores para no tener complicaciones. Aquí hay que pensar en grande. Si uno quiere un desarrollo importante hay que pensar en grande. Y hay que pensar no en los tiempos políticos que solo duran 4 años. Hay que pensar en obras de más largo plazo. Ahora, la pregunta viene en relación a este tema. Yo creo que le pasó quizá en un momento a María Teresa Castañón, le está pasando en caso, insisto, de que ocurra aquello del cambio. La pregunta es, una persona cuando ocurre esta situación de que no sé si de un momento a otro viene este cambio, ¿estará preparado? ¿Llegará con un plan realmente de trabajo pensando en qué hacer a largo plazo? Probablemente no, pero sí puede tener mayores competencias como para sentarse a conversar con gente, como para más mesas de trabajo y como para efectivamente empezar a desenmarañar un poco lo que significa el aparato público. Hay distintas herramientas. Las herramientas no solo son los fondos que maneja el gobierno regional, también hay otros fondos que se pueden pedir a la subdere, también están los convenios de programación, también es sentarse a conversar con las carteras, con los distintos ministerios para hacer algo que tenga alguna congruencia. Si aquí no se trata de hacer una lista de supermercados de un montón de obras sueltas, esto tiene que tener un relato. El relato es para qué queremos tales o cuales jardines, o tales o cuales centros de negocio, o tales o cuales programas y políticas y subsidios. Finalmente hay un fin mayor. Ese fin mayor, para lograrlo, claro, se construye con estos otros detalles, pero no se trata simplemente de ser cosistas, ¿ah? Sino se trata también de planificar y hacer cosas en pos de lograr esa planificación. Hay que tener un objetivo, ese objetivo hoy día no se tiene, o más bien se tiene, pero no es el correcto. El objetivo es perpetuar la candidatura de Rawlings, pero ese no puede ser el objetivo para tener el aparato público. Creo que la región merece mucho más que eso, porque por demás, efectivamente es así, no se trata de llegar a un cargo, bueno, llegó al cargo y ¿para qué? ¿Para qué llegó al cargo? Para sentarse ahí, para cobrar un feroz sueldo, porque los sueldos que se pagan no son malos dentro de la administración del Estado. Pero vivimos en el siglo XXI, la sociedad del conocimiento. Miles y miles de jóvenes por generaciones se han preocupado y se esmeran y luchan por educarse en la universidad, adquirir títulos profesionales y posgrado y esto y lo otro. Yo creo que hoy día, por ejemplo, es inconcebible que una autoridad de nivel de intendente, de gobernador, de una región como esta, no tenga grado académico, voy a agregar algo más, no habla inglés. El que no habla inglés hoy día no se comunica con el mundo, no puede usar intérprete, tiene que hablar inglés. En consecuencia,
El problema que tiene el sector político al cual tangencialmente yo me identifico, yo soy de derecha, lo que pasa es que yo digo soy de derecha decente, en oposición a lo que algunos llaman derecha light, otros lo llaman derecha boutique, en fin, de gente que dice, no, estamos bien porque se vendieron 400.000 vehículos el último año, entonces el país está bien. O sea, perdónenme, mis conceptos políticos van más allá de un automóvil o de un par de pantalones, de cera las cuestiones. Pero hay gente que evalúa la política por eso. Bueno, tiene que tener un líder de nivel regional, si quiere ser líder, algo que los alemanes llaman en sus academias una Weltanschauung. ¿Sabes qué significa? Una cosmovisión, una visión del hombre y del mundo. Y sobre esa base pueden construirse programas y proyectos, pero de verdad, que tengan un sentido. Como bien dices tú, no estar en el cosismo. Mira, hagamos esto, esta lista de supermercados, esto aquí, esto allá, como lo hace, por ejemplo, Lavín, que representa ese estilo. Justamente. Hay un asalto a las 3 de la mañana y ahí llega el alcalde. Y es lo mismo que están haciendo aquí, porque ha estado hasta en salvatajes, por ahí en accidentes, haciendo el soberano ridículo, faltándole el respeto a la inteligencia de la gente. Que además un alcalde no es para eso. No es para eso, perdónenme. Y la labor de alcalde no la hace, porque la gestión municipal ha sido absolutamente desastrosa. Y lo más probable es que entorpezca el trabajo de los que están haciendo el rescataje o el salvataje o la actividad. Pero va a poder tomar fotos, están tomándose selfies por todos lados. Por eso digo, usando todos los recursos de la municipalidad para una candidatura de nivel regional, pero que no corresponde. En consecuencia, la región está en cero. La verdad es que ha sido un año perdido. Desde marzo del año pasado hasta ahora, un año perdido. La verdad es que las autoridades del gobierno anterior abandonan, de hecho, varios meses antes. Entonces hay que sumarle esos meses entre que se abandonó. Pues claro, no te vas a hacer el plan o proyecto 1 o 2 meses antes de dejar el cargo. Y todo lo pasado, ya ha pasado más de un año y estamos ahí por de brazos cruzados. Entonces hay muchísimo por hacer. La cuestión es que no hay gente, porque en definitiva son las personas las que hacen los planes y proyectos. Y los hacen cuando tienen ideas, cuando tienen conceptos. Y eso es lo que falta en este momento. Y ese es el gran drama, el gran déficit de lo que tú podrías llamar mi sector político. Gente que no reclama contra la izquierda, dice somos mejores que la izquierda, pero no están demostrando ser mejores. Ahora, justamente haciendo la pregunta a Cristian, ¿cuáles serían las prioridades que debe haber este año acá en la región? A ver, Chile tiene que entrar al desarrollo. Yo tengo una serie de conceptos al respecto. El desarrollo es un proceso cualitativo, no cuantitativo, y por eso se diferencia del crecimiento. Un periodista muy conocido a nivel nacional decía hace unos días atrás que Chile es un modelo de subdesarrollo exitoso. Es decir, hemos tenido éxito, tenemos un ingreso per cápita que hace rato debería habernos convertido como país en un país desarrollado, pero seguimos siendo un modelo de subdesarrollo. ¿Por qué? Porque es un país, yo viví algunos años en el primer mundo, y cuando volví me di cuenta, bueno, aquí hay de todo lo que hay en los Estados Unidos, pero hay una diferencia, no funciona nada. Y seguimos exactamente igual. Las cosas no funcionan, tenemos una administración del Estado, que tampoco es culpa del CEREM individual ni del gobernador, que en su conjunto o no funciona o funciona mal. En consecuencia, más importante que un montón de reformas legislativas es una buena, una excelente gestión. Hacer funcionar al país desde lo público y eso, por efecto de demostración, llevarlo también a lo privado, al campo de lo privado. El país, digámoslo así, se ha transformado en un país de mala calidad, en el buen sentido de la palabra, que las cosas no funcionan mal, en un país extraordinariamente caro. La verdad es que todos los extranjeros que vienen acá, incluso europeos, se quejan del alto costo de todo en este país. ¿Y por qué? Si las distancias son más cortas, si la mano de obra es muchísimo más barata, pero ¿por qué este país es tan caro? Esta región en particular, yo siempre he tenido la idea de que debería ser, por su tremenda extensión, pero escasa población, una región piloto para políticas de desarrollo. Cuando hablo de políticas de desarrollo no me refiero al concepto general de políticas públicas, no. De hacer, por ejemplo, que las cosas
funcionen bien, en el buen sentido de la palabra, de hacer bien las cosas. En Chile impera una cultura de las cosas mal hechas. Y no puede ser que, no me gusta usar lenguaje vulgar, los políticos en general son un lenguaje coprolálico, pero voy a tener que hacerlo. No puede ser que la máxima intelectual media del chileno hoy día sea, perdónenme, hacerse el huevón. O sea, lo máximo es ser un huevón, pero un país de huevones no puede ser un país desarrollado y no puede entrar al primer mundo. O sea, tenemos que cambiar los paradigmas. Y yo creo que los paradigmas están cambiando. Yo creo que los paradigmas políticos van a transformarse. Creo que este esquema que todavía seguimos teniendo herencia al sistema binominal, y yo lo veo muy concretamente en el sector de la derecha tradicional, que es esta derecha light, va a cambiar. Este sistema ya no aguanta más. Y se están produciendo, y creo que los outsiders, como se dice en política, van a entrar por un lado y por otro. Por izquierda o por derecha. Por izquierda van a entrar. Esta cuestión ya no da para más. Sí. Aquí tiene que haber una serie de cambios fundamentales. Por ejemplo, yo no consigo una reforma tributaria en este momento en Chile que no incentive, bueno, baja impuestos de todas maneras, pero sobre todo más incentivos y baja de impuestos a las empresas que agreguen tecnología. Si no podemos seguir siendo un país exportador de materias primas. Hemos llevado 40 años. 40 años. Que estamos exportando lo mismo. Porque cambiamos el cajón a la fruta nomás, se ve más bonita, pero es exactamente lo mismo. En el año 2000, Microsoft intentó establecer su planta para América Latina aquí. Y no pudo. ¿Y no pudo por qué? Porque no encontró una masa crítica laboral con capacidad de hablar inglés. Ha habido un fuerte avance en los últimos años, muy fuerte, pero en ese tiempo no lo hubo. ¿Dónde se fueron? Se instalaron en Costa Rica. En Costa Rica, efectivamente. El sistema de enseñanza del idioma inglés en Chile y en general de los idiomas es deplorable. Aquí se sigue enseñando inglés, por ejemplo, en castellano. Eso no puede ser. El inglés hay que enseñarlo en inglés. ESL, English as Second Language, le llaman los americanos el sistema. O sea, hay una serie de demostración de que tiene que haber un injerto de calidad para mejorar este país. Este país ya tocó techo en cuanto a crecimiento de cantidad. Tiene que mejorar la calidad. Pero, ¿quién da calidad? Las personas. Y desgraciadamente tenemos varios seremis que no son capaces, que no dan el ancho ni el alto, autoridades políticas administrativas que no dan el alto ni el ancho, incluso ministros de Estado. En este gobierno y en el anterior también, pues digamos las cosas por su nombre. Y para atrás también. Y más atrás también, sí, de todas maneras. O sea, ese es un problema de calidad. La clase política en Chile es muy penca. Fíjense la verdad de las cosas. Entonces, tenemos que ponernos manos a la obra y hacer un gran acuerdo nacional para hacer de Chile un país desarrollado. Y eso es lo que cuesta. Tremendo. Tenemos que cambiar el sistema de administración pública, por ejemplo. Esto no puede ser, esto no puede seguir. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema en que no hay plantas funcionarias. Miles de funcionarios a contrata. Se supone que las contratas son transitorias. Tenemos contratas de 10, de 20 años en la administración pública. Pero esto no puede ser. O sea, nos mentimos a nosotros mismos como país. Y ¿Cómo después, vamos a salir adelante? después tenemos que hacer una ley para regularizar esas contratas que pasan a plan. Claro, y el Estado crece y crece y crece, pero no soluciona los problemas. El maltrato que se le da a la gente, al público, al funcionario medio, anda al Banco del Estado, por ejemplo. Este país se llena en la boca hablando de la igualdad de género, que el tratado de la mujer, a los ancianos, aquí, que allá. El Banco del Estado te sigue exigiendo, igual que en el siglo XIX, una declaración jurada de soltería a las mujeres. El Banco del Estado es lo más complejo, lo más complicado, porque es una oficina pública, aquí lo sabe, y no funciona. Y así 1000 ejemplos más. Te puedo decir, por ejemplo, la oficina acá en Punta Arenas de Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor, no tiene rampas de acceso para subir. Los ancianos en invierno, con nieve y hielo, tienen que ser atendidos afuera en la calle porque no pueden acceder por sus dificultades de desplazamiento. Es que, mira, si no hiciera llorar, haría reír esa cuestión. Pero es trágico. Es el país de las cosas mal hechas, en que se dispone de mucha plata y se bota mucha plata. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. Y definir qué queremos hacer de esta región y cómo hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro norte? Ahora, 10 años más, 50 y 100 años más.
porque así se proyectan los países, a 100 años. Sí, hay una coincidencia porque yo quiero rescatar ahí tres cosas. La primera es la cosmovisión. Si efectivamente las máximas autoridades políticas no tienen una cosmovisión, finalmente este sentido de ser hombre de Estado, y no solamente pensar en estos tiempos políticos que son tan cortitos, claramente no vamos a tener un país, una región o una comuna que salta al desarrollo. Porque lo que el hombre de Estado tiene que hacer es planificar para largo plazo. No es una cuestión chiquitita, corta, sino que por eso es importante ver un objetivo general grande y en función de eso hacer el resto de las cosas, pero no al resto, no hacer las cosas para ver qué logramos. Eso es lo primero. Lo segundo, comparto absolutamente el tema del capital humano, porque finalmente lo que hay que tratar de hacer aquí es mejorar el capital humano en el sentido de más educación, herramientas de inglés, otros manejos también de relaciones interpersonales, etcétera, tolerancia, hay un sinnúmero de otras cuestiones, porque nos hemos acostumbrado a tener este modelo exportador, ¿cierto?, que es a costa de la explotación de materias primas sin mucha elaboración. Y como gran solución estamos pensando en la industrialización. Y tampoco va por ahí la cuestión, pues si los países que fueron industriales ya no son industriales, las industrias se fueron a China y a la India. Los países que están desarrollados y que se siguen desarrollando en función de la tecnología, el capital humano, las fórmulas, las patentes, la medicina, otras ciencias, pero irse al lado de las ciencias, o sea, no estar pensando solamente en la economía como las industrias. En la economía también aporta el sector salud, también aporta la medicina, también aporta el desarrollo tecnológico, la misma educación, es parte del motor de la economía. Por lo tanto, hay que abrir un poco la cabeza en pensar que hay más ramas que pueden entrar perfectamente en este modelo de desarrollo y que el modelo exportador efectivamente está un poquito agotado, la extracción de materias primas también, y la industrialización no es la solución, o sea que hay que pensar en cosas de más largo aliento y que tengan que ver con un potencial que nunca va a salir, siempre se va a quedar en el país, y eso es el capital humano. Y como último elemento, el tema de los tiempos políticos. Los tiempos políticos son muy cortos y a veces, claro, la política tiene este egoísmo de pensar solamente en los 4 años y estar planificando la elección siguiente, pero no en una agenda de 30 años, de 20 años, de 40 años, como aquí bien señalaba Claudio, que finalmente eso es lo que va a dar el desarrollo. Bueno, momento de hacer un alto, volvemos en un ratito más con más conversación acá en Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Seguimos con Barómetro en esta jornada. Nos quedan todavía 2 programas para cerrar lo que es la temporada 2018-2019. Estábamos hablando hace un rato de qué pasa con la intendencia, qué pasa con el gobierno regional en líneas generales, pero también hay que señalar de que para el año 2020 se espera la elección de gobernadores regionales. Un tema que ha estado a la palestra porque especialmente hemos sabido a través de la prensa a nivel nacional este Consejo Asesor para la Modernización del Estado, en el cual hace algunos reparos, algunas observaciones con respecto a esta situación y en el cual esperan darlo a conocer en los próximos días al presidente Sebastián Piñera. Le pregunto a nuestros panelistas, a Claudio Morán y a Cristian García, ¿qué les parece esta información que aparece en los medios? Bueno, guardando las proporciones más o menos como el problema del Brexit en Gran Bretaña. Sí, tenemos que salirnos, pero mira, mejor no nos salgamos, demoremos esta cuestión. Pero la norma está, o sea, tiene que hacerse, va el asunto, y que la elección sea el 2020, significa algo muy simple, que el 2019 se construyan las candidaturas. Este año. Este año. Ahora, bueno, hay varias ideas respecto a las personas, pero volvemos a la misma idea que habíamos planteado hace un minuto atrás, Cristian. No se trata de las personas o quién gana la elección, sino que para qué, para qué gana. No sabemos todavía si hay o va a haber una ley de facultades suficiente que hagan que el nuevo gobernador regional sea algo más que él, su secretaria y su chofer, porque para eso mejor no hacer el cambio. Y si no,
va a tener que asumir simplemente para entrar una larga pelea con Santiago, porque este es un problema al final de tipo de poderes, cultural, de poderes, que dice directa relación este tipo de enfriamiento del tema del gobernador regional con la inauguración de una nueva línea del metro, por ejemplo, en Santiago. Santiago es Chile, Santiago tiene el metro, tiene el único aeropuerto internacional de uso permanente en Chile. Chile es el único país de Sudamérica que tiene un solo aeropuerto internacional de uso permanente. El único. República Dominicana tiene, no, el otro sería Haití. República Dominicana, no sé si tiene 5 o tiene 6. Brasil no me acuerdo cuánto. Argentina también no me acuerdo cuánto. Bolivia, que miramos tan en menos, Bolivia tiene 2. Tiene La Paz y tiene Santa Cruz, de uso permanente. Pero el aeropuerto representa el centralismo. Y cuando llegas a Santiago, la línea 1 del metro representa el centralismo, la línea central. Todas las otras líneas se cruzan o quieren cruzarse con la línea 1. En fin. Y esa es la mentalidad del país. Pues, ¿sí? Al final no cambia. Y la clase política de este país se concentra viviendo en ciertas comunas del barrio Alto Santiago, en ciertos colegios del barrio Alto Santiago. Si las regiones somos mayoría, tenemos la mayoría de los parlamentarios, ¿por qué nos hemos entregado de esa forma? ¿Por qué aguantamos, por ejemplo, con todo el respeto me merece un Tatán Piñera, que venga acá y le diga al señor Radonich, mire, lo unjo candidato? Oiga, si los candidatos de esta región tienen que salir de acá, ¿cómo va a ser designado de Santiago? Y usted está como lo más normal. Yo eso le critico fuertemente. Bueno, los partidos de derecha, ni la Renovación Nacional ni la UDI, existen en términos reales en esta región. A nivel nacional apenas existen. Pero a mí me parece que no corresponde que ninguna autoridad de Santiago, como el presidente de la República, venga a designar candidatos. Por eso es que creo que va a ser un año bastante interesante y ojalá que la gente de esta región haya aprendido a valorar un poquito más la preparación de las personas. Un profesor mío me enseñó hace muchos años una máxima, y creo que tiene toda la razón. Chile jamás, y ninguna de sus regiones, va a ser un gran país mientras no aprenda a valorar y apreciar la inteligencia. Pero desgraciadamente en este país lo que se valora y se aprecia es la sinvergüenzura, la pillería. La astucia al final. La astucia. Y la astucia de bajo nivel, de ratones. Y en esto se piensa también de alguna forma lo que sucede, lo que hablaba en un momento de lo que pasa con las regiones, que prácticamente todo acá se habla, e incluso se habla de un proyecto de la descentralización. Pero ¿cuándo llegará realmente que se ejecute esa famosa descentralización? Mira, yo creo que hay pasos importantes que se han dado. El hito más importante fue el año 92, cuando se crearon los gobiernos regionales. Porque finalmente eso significó de que existiera algún poder de decisión en las regiones y finalmente efectivamente hubiera un trabajo de descentralización de ciertas decisiones, aunque los gobiernos regionales hayan partido con muy pocos recursos, con una infraestructura mínima, ¿cierto?, con pocas atribuciones también, porque en el tiempo los gobiernos regionales se han ido fortaleciendo, han aumentado sus dotaciones, las intendencias han ido desapareciendo, porque lo que correspondía a la gente de la intendencia fueron pasando a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales fueron creando subdivisiones administrativas para poder funcionar. Con el tiempo también se permitió que los gobiernos regionales pudiesen formar corporaciones de desarrollo. Con el tiempo también se incrementaron los recursos que se les fueron traspasando a los gobiernos regionales, inclusive se fueron separando las partidas presupuestarias. Tanto es así, por ejemplo, que hoy día tenemos plena claridad y conciencia de cuánto es el Fondema, para el caso de la región de Magallanes, o de los recursos de Zona Franca, o del aporte de los casinos, porque vienen separadamente. Entonces, las regiones ya generan los llamados impuestos regionales, ya existen y las regiones ya los tienen. Entonces, por un lado, sí, las regiones tienen recursos y no tienen que necesariamente conversar todo con Santiago. Lo que pasa es que todavía es importante el aporte que hace Santiago a las regiones en ese presupuesto, es más del 70%. ¿no? Pero todavía existen partidas que son, ya existen, partidas que son de los llamados impuestos regionales. Lo otro es que hace poco tiempo atrás ya tuvimos las elecciones directas de los concejales, de los consejeros regionales, antes eran elegidos en forma indirecta, hoy ya son elegidos en forma directa. Y lo único que estaba faltando finalmente hacer la separación de este cargo de intendente, que el intendente hoy en día es 2 cargos a la vez. Es por un lado es el jefe del gobierno interior, representante del presidente de la República, que ahora se va a llamar delegado presidencial,
y por otro lado era el jefe del gobierno regional, ejecutivo del órgano regional, que ahora se va a llamar gobernador y además encima va a ser electo por el pueblo y no designado por el presidente de la República. Entonces lo que hay que hacer, lo que se va a hacer aquí es este monstruo de dos cabezas que hoy existe, que se llama intendente, lo van a separar y le van a dar un cuerpo a cada cabeza. De eso se trata. Pero atribuciones hoy día los gobiernos regionales tienen. El intendente es la ley que permite, digamos, esta separación y que ya está, y que la elección es el año 2020, salvo que otra ley determine una cosa distinta, pero hoy día por ley la elección es el 2020. Este gobernador regional tiene atribuciones, tiene recursos, tiene potestad, tiene función y tiene misión. Evidentemente que todavía faltan cosas, pero eso es una construcción de largo plazo. Pensemos que el año 92 se crearon y se avanzó relativamente, se avanzó, pero no a los pasos que uno hubiese esperado. Pero hoy día tenemos un hito muy importante con esta elección de gobernador, con esta separación de poderes finalmente. Y lo que pasa es que finalmente también hay una cuestión de fondo. El poder sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora el poder se disipa entre más autoridades. Entonces, un senador ahora no va a pesar tanto, porque el gobernador también va a tener mucho más peso político seguramente. Sin embargo, también los alcaldes son importantes, sobre todo en regiones como esta, donde prácticamente el 90% de la población está concentrada en una comuna. Entonces, por eso que de repente hay ciertas personas que tienen, por así decirlo, el carácter de sheriff de una región, porque evidentemente mueven mayor cantidad de votos. El poder sigue siendo el mismo, ahora se va a dividir en más cargos nomás. Pero insisto, yo celebro la existencia de esta ley que permite la elección de gobernadores regionales, porque además eso va a significar que las decisiones se tomen en la región y que la región efectivamente le va a poder pedir cuentas a ese gobernador, porque hoy día la región no le puede pedir mucha cuenta al intendente, porque el intendente le tiene que dar cuenta a quien le designó, que es el presidente de la República, no a la región de Magallanes. Y además se evitan, por un lado, estos cambios que se dan a menudo, evidentemente, ¿no? Porque uno va a elegir una persona que esa persona, además, para ser electa, no solamente basta con que quiera hacerlo, va a tener que ser el mejor entre sus iguales, si esto es un cargo de elección popular, pero además va a tener que tener un equipo detrás, va a tener que tener un plan, un programa de trabajo, algo que ofrecerle a la región. Y más encima hay regiones que tienen fuerte identidad, el caso de la nuestra, que han demandado históricamente tener recursos, claridad en los recursos, de tener además un plan. El plan Magallanes, el plan Austral, el proyecto región, llámelo como quiera, el plan de zona extrema, pero quieren un plan, quieren tener una cuestión clara, y no esta lista de supermercados cosistas de vamos a hacer un jardín infantil y cuestiones menores, no, quieren obras de largo plazo y de largo aliento. Por lo tanto, en regiones con fuerte identidad, como el caso de la región de Magallanes, la elección de gobernadores va a ser importante, y yo creo que también va a ser un fuerte desafío, porque insisto, muchas veces el centralismo está en la cabeza. Hay facultades que hoy día los intendentes tienen, y particularmente el intendente de la región de Magallanes tiene facultades que otros intendentes no tienen, como el control de la zona franca, como el control de la ley Navarino, como el control de la ley Tierra del Fuego, como la atribución de tener un fondema, un fondo acumulable que no tiene que devolver la plata a Santiago, ni tiene que ir a pedirle a la DIPRES, esa plata le llega. Pero lo que pasa es que históricamente estamos acostumbrados con esta visión centralista a ir a preguntar a Santiago qué es lo que hay que hacer. El desafío de encontrar autoridades que puedan efectivamente, por último, pedir perdón, pero no pedir permiso. Yo cuando ejercí el cargo de Seremi de Hacienda, siempre me impuse sobre el ministerio respecto a lo que había que hacer con la zona franca, con la ley Navarino y con la ley Tierra del Fuego. Y en el caso de Jorge Frías, que le tocó ser intendente, lo mismo, y particularmente también teníamos el tema del Fondema. Por lo tanto, hay gente que efectivamente puede tener esa visión de empoderarse en el cargo, si la autoridad no solamente es que tener el cargo, hay que ostentarla también, ¿cierto? Hay que detentar la autoridad. Ser y parecer. Ser y parecer. Sí. Mira, yo creo que estamos de alguna forma definiendo el perfil de lo que debe ser un gobernador regional, y sobre todo el primero, que va a ser muy difícil. Tiene que ser una persona que tenga capacidad y voluntad, como bien dices tú, pedir perdón, pero no pedir permiso, porque va a tener que imponerse a una tradición histórica de siglos. Este esquema viene desde los Borbones. Efectivamente. Desde los Borbones. Por los Borbones entró a España y ahí llegó a América en el siglo XVIII. Y desde entonces estamos con este esquema centralista, Estado unitario, Pamplina. ¿Y por qué digo Pamplina? Porque al comienzo, antes de la República llamada Portaliana, una de las fuerzas en boga en Chile era el federalismo. Y la historia ha demostrado, y la realidad nos demuestra hoy día, que el desarrollo va de la mano con la existencia de países federales. ¿Qué te quiero decir? De otra manera, Argentina es República Federal, Brasil es República Federal, México Federal, los Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Y podemos meter en el saco a Gran Bretaña, que también tiene territorios distintos. No, pero por supuesto, y muchos más. Y China también tiene un esquema federal, o sea, por todos lados. Rusia también. Todos están descentralizados, pero no descentralizados en cuanto a nombrar un montón de autoridades, sino que con zonas geográficas, con administración y toma de decisiones propias, en que la gente participa. ¿Por qué es muy importante que la gente participe? Porque si no, pasa lo que pasa en Chile. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. ¿Y quiénes quedan en la dirección? Los tontos, los incapaces. La gente capaz se va alejando, se dedica a sus actividades particulares, se da cuenta que hay puros mediocres, que hay mucha deslealtad, mucha estupidez colectiva, no vale la pena. Hay que entender que la política tiene dos fases, según los cientistas políticos. La fase agonal y la fase arquitectónica. La fase agonal, ahí están los operadores políticos, los que andan golpeando puertas en las poblaciones, repartiendo panfletos. Pero la fase arquitectónica es la que construye, la que gobierna, la que administra. Y desgraciadamente eso es lo que falla en este país, porque no hay gente suficiente. Pese a que la administración del Estado hoy día paga mucho mejores sueldos que antes, de todas formas hay gente que prefiere quedarse en el sector privado o irse al sector privado por muchísimas razones. Entonces, digamos las cosas por su nombre, y esto me lo ha reconocido, hasta Gabriel Boric me lo reconoció una vez. La mediocridad del sector público es impresionante. Se salvan entidades autónomas como el Poder Judicial o cosas así, pero que lo que es la administración centralizada, incluso la administración municipal, hay una mediocridad impresionante. Ese caudillismo, ese clientelismo político que ha derivado en que nada funciona. Y mira, hay un detalle, porque efectivamente uno pudiese colocar como mal ejemplo a las municipalidades, que efectivamente son descentralizadas y son autónomas, ¿cierto? Pero esa autonomía está por ahí nomás porque tienen un estatuto o leyes, ¿cierto?, que igual las dejan amarrar. Entonces, el punto es que este criterio de país uniforme de repente nos ha jugado en contra, porque las mismas decisiones que se toman para problemas de Santiago, el mismo esquema de toma de decisiones se aplica para Isla de Pascua, cuando claramente son territorios distintos, realidades distintas, climas distintos, cantidad de personas distintas, etnia distinta, carga cultural distinta. Entonces, esa uniformidad de repente también es el esquema con el cual hay que romper, porque no se puede colocar el mismo esquema de solución y de toma de decisiones para todos los problemas que ocurren en Chile, porque las regiones son distintas. Bajo ese modelo de desarrollo va a seguir ocurriendo que todo se va a concentrar en Santiago, porque en Santiago está la mayor población, y no se van a desarrollar las regiones, porque las regiones claramente van a tener menos presupuesto porque tienen menos gente. Entonces hay que colocar un poquito algunos cambios además, pero fuertemente, y la idea que yo quiero dejar sentada es que el centralismo muchas veces está en la cabeza. Ahora, pensando en una elección que ya, como decíamos, se viene para el año 2020. Que es inminente. Claro, y el tema es, a raíz de esto, y como considerando que es una primera elección, ¿la derecha partiría con desventaja en relación a lo que está pasando con la gestión reciente que está obviamente administrando el gobierno regional, o depende de las personas que vayan como candidatos? Buena pregunta. Mira, es muy distinto el panorama a nivel nacional que a nivel regional, porque a nivel regional aquí no los megaproyectos globales no van a tener gran injerencia. Va a depender de las personas, de los conceptos, de los proyectos. Si tú me preguntas a nivel de esta región, la situación de la derecha hoy día es desastrosa, porque todo gira en torno a la candidatura unipersonal, a lo que él elija del señor Radonich. Que no sabemos qué candidatura es tampoco. No, sí. es que él va a elegir. Él va a elegir. De Tim Marín de Dopingway. Y si tiene que incendiar la región, lo va a hacer. Pero no hay partidos de derecha. Yo conozco a mucha gente de derecha acá, incluso en cargos públicos. Algunos son amigos, otros no son amigos, pero que no tienen idea, no tienen conceptos políticos, no tienen convicciones. Están ahí en el cargo porque les pagan nomás. En consecuencia, no veo en este momento que la oferta por el lado de la derecha esté muy buena, si es la verdad de las cosas. No hay mucho. A nivel nacional puede ser distinta la cosa, pero a nivel regional, de la gobernación regional y el gobierno regional, la situación de la derecha en este momento no es buena. No es realista.
Sí, yo comparto el mismo análisis porque finalmente aquí hay una cuestión capturada por Raonich, y justamente como no ha definido qué quiere ser, si quiere ser senador, si quiere ser diputado, si quiere seguir en la alcaldía o si quiere ser gobernador, está como todo inamovible. Pero hay otras figuras, no obstante, que yo creo que son interesantes de observar. Yo creo que el alcalde Paredes, por ejemplo, es una figura que es interesante de observar. No sé si él quiera arriesgarse a ser gobernador, pero yo creo que es una persona que tiene ciertas potencialidades. Y de ahí la verdad que cuando uno revisa Seremis, no tienen esta prestancia, este perfil político. Puede que sean buenos Seremis ejecutores en sus respectivas carteras, pero otra cosa es tener una cuestión mayor. Distinto es lo que pasa en los que salieron del gabinete de Fríes, que la mayoría de ustedes lo han visto, están desplegados y por lo tanto claramente no solo Fríes, sino que muchos otros del gabinete tienen alternativas electorales no solo para el cargo gobernador, sino para los demás cargos que están en disputa. Bueno, nos quedan un par de minutitos y había un tema que, bueno, lo dejaremos yo creo para una próxima oportunidad, pero un pincelazo de lo que está pasando hoy en día en Venezuela. ¿Qué opinión tiene? Tema complejo. Bien chévere. Bueno, el problema venezolano es un mega problema, pero que está directamente relacionado al tema cubano. Venezuela llegó a esta situación pues se transformó en el gran proveedor de recursos para Cuba, se sobreendeudó, tiene amarrado su petróleo en entrega de petróleo a los chinos por no sé cuántos años, por eso están en la situación de falencia económica que están, y con ese vampirito que es Cuba. Si desgraciadamente el problema de Venezuela, el problema es Cuba. Es una larga maniobra de muchos años poder instalar allí un gobierno como fue el de Chávez. En realidad va a ser el de Maduro. La verdad es que Chávez fue una carta de transición, según los analistas políticos, porque evidentemente tenía mucho más pedigrí, más prestancia que Maduro, que es un tipo que simplemente era un camionero, pero que realmente el gestor de todo este régimen siempre fue Maduro. Pero Cuba, a través de Venezuela y a través de una actividad que sus activistas políticos han seguido desarrollando en todo el área del Caribe especialmente, tiene distorsionada toda la política latinoamericana. Y también a nosotros nos llegó el problema, a pesar de que yo creo que los venezolanos que han huido hacia Chile, en su inmensa mayoría, salvo tienen mucha delincuencia, ya también ha llegado acá a Chile, pero hay una serie de profesionales y gente muy valiosa que está haciendo aporte interesante y que no me cabe duda se van a volver a Venezuela, la gran mayoría de ellos. O sea, Venezuela es un gran país con una gran potencialidad, pero desgraciadamente vienen tiempos muy difíciles. Esto de la coexistencia de dos gobiernos paralelos dentro de Venezuela es difícil. Y bueno, Estados Unidos ya le mostró los dientes. Es decir, señor, usted no es el gobierno, usted no me puede sacar de acá. Sí, efectivamente hay que tener mucha cautela. Yo espero que también el pueblo venezolano tenga un poquito de paciencia y cautela, porque efectivamente la coexistencia de dos gobiernos puede generar problemas mucho mayores de mucha violencia. Y de mucha violencia. Entonces lo que hay que tratar de evitar a toda costa es una violencia política excesiva y que finalmente prime el diálogo, porque también es un país que está polarizado, Venezuela, eso también hay que reconocerlo. Claramente viene una crisis política y de representación de hace mucho rato, esto no pasó ahora, esto viene de arrastre. Pero lo que me preocupa a mí es el clima de violencia, porque además todos estos fenómenos son contagiosos y además deterioran las relaciones internacionales y muchas veces las posiciones de los países. Entonces hay que ser cauteloso, el gobierno de Chile tiene que ser cauteloso, pero también llamar a la calma y sobre todo al diálogo. Perfecto. Claudio Morán, abogado, queremos agradecer por estar acá una vez más en Barómetro. Gracias por invitarme. Vamos a curar la palabra, si es así, de la información que nos contó al comienzo del programa. Tiene lógica, por la información que dieron. Perfecto. Y también a Cristian García, ex seremi de Hacienda y Economía, también. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo no traje ninguna bomba, así, ninguna sorpresa, pero por lo menos estuvo bueno el pimponeo con Claudio. Fue una llamada telefónica de unos minutos antes. Muy bien. Y nos dio a conocer, le agradecemos. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Esto fue Barómetro. Nos vemos en 7 días más. Pingüino Multimedia, con el auspicio de
Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.